Invierte más para ganar más. Incrementa y mantén el saldo de tu cuenta corriente remunerada BOD y disfruta de un mayor rendimiento para tu dinero. Hagamos negocio. Bienvenidos a su programa Detrás del Dinero. Después de esta pausa, también del 12 de octubre, por supuesto que los indicadores, tenemos el cierre del viernes anterior, que nos refleja igual un CIMADI entre 198, 199, oscilando prácticamente en ese nivel, pero aparentemente también sin mayor oferta de divisa para las empresas que lo requieren. Igualmente el CICAT, las últimas operaciones en 13.50 y unas reservas internacionales que están en 16.092 con cierre, como digo, del pasado día viernes. Y una cesta petrolera que subió ligeramente a 42.17, 42.18 la cesta venezolana. Un poco dentro de este panorama y también imbuidos por el fenómeno electoral, la mayoría de los analistas consideran que no va a haber mayor cambio hasta luego de las elecciones parlamentarias. Sin embargo, se asoma, y lo han asomado algunos personeros también del Ejecutivo, en el sentido de revisar el salario mínimo, cosa que no descartamos que pudiera ocurrir incluso antes del 6D. De todos modos, para aclarar estos aspectos y considerar otros, nuestro invitado en el día de hoy es el economista Efraín Velázquez. Él es el presidente del Consejo Nacional de Economía. Bienvenido. Gracias por invitarme. Bueno, en primer lugar, tenemos un país sin cifras, por lo menos no cifras oficiales del Instituto Emisor, que no ha proporcionado en lo que va de año cifras de inflación y de escasez. Y también tenemos cifras, como por ejemplo la de la reunión que hubo en Lima, en Perú, del Fondo Monetario Internacional, en el cual arrojó unos números en rojo, ¿no?, en relación al PIB de Venezuela y en relación a otra serie de indicadores, pues. Y sobre todo en la inflación, que ellos estiman en casi 180%. Cierto. Vamos a empezar con las cifras del fondo. ¿Qué opinión te merece? Bueno, primero que nada, es lamentable que el Banco Central no emita las cifras oficiales, para lo cual siempre estábamos acostumbrados, y eso representan las cifras oficiales de Venezuela. Esas estimaciones que mencionaste que realiza el Fondo Monetario parecería que están cerca de la realidad que está ocurriendo en Venezuela. Lo que hemos estado percibiendo es una caída muy importante en la actividad económica en Venezuela. Esa caída de la actividad económica está referida fundamentalmente a una disminución en el nivel de actividad económica, no solo en el sector industrial, sino también en el sector comercial. Eso en el caso venezolano está atado directamente con el financiamiento de importaciones, y en la medida en que el sistema cambiario no provea la cantidad de financiamiento suficiente para importaciones, la actividad económica se ve profundamente afectada. Entonces en Venezuela hoy estamos viviendo un escenario económico donde la oferta de bienes y servicios está siendo muy limitada. Eso se representa a través de una caída en el PIB, una caída en el nivel de actividad económica, y ese escenario económico adicionalmente está caracterizado por una demanda interna, una demanda de bienes y servicios que está siendo muy estimulada por la política fiscal. Entonces, tenemos un desbalance macroeconómico importante donde se tiene una demanda estimulada y una oferta limitada, y eso es lo que está provocando que la inflación se haya acelerado y se esté acelerando y esté en niveles muy altos en la actualidad. Inicialmente,
con ciertos indicadores intermedios que tratamos de analizar, parecerían que los resultados de actividad económica e inflación que acaba de presentar el Fondo Monetario están cerca de la realidad de Venezuela. Ahora, el principal ingreso de Venezuela, como todos sabemos, pues son las divisas provenientes de la venta de crudo que se exporta. Ese precio ha caído de más de $100 el barril a este precio que dijimos hace poco, unos $42 la cesta. Sin embargo, nuestro representante, digamos, en Estados Unidos, en la ONU, y dice que es probable que tomando ciertas medidas dentro de la OPEP se pueda subir un poco más el precio del petróleo. Esa expectativa es real cuando ya los países árabes y otros importantes productores de petróleo han dicho que hay que esperar a la madurez del mercado. Sí, bueno, ciertamente como habías mencionado, Venezuela se está enfrentando a un mercado petrolero muy debilitado. Eso es lo que ha hecho que el proceso de asignación de divisas para el financiamiento de importaciones se haya limitado y está generando los resultados económicos que estamos viendo hoy. Precio promedio de Venezuela para el 2015 puede ser un número alrededor de lo que estamos viendo hoy, y eso podría ser casi la mitad de lo que fue el año pasado. Entonces estamos viendo un país que está recibiendo como su fuente de ingreso principal de petróleo la mitad de lo que recibía antes. ¿Cuál es la posibilidad que ese precio mejore en el corto plazo? Y la respuesta a eso es muy limitada. Hay circunstancias internacionales que están generando un escenario en el cual se produce esa debilidad en el mercado petrolero, y parecería que ese escenario internacional no va a cambiar en el corto plazo. ¿A qué me refiero con el escenario internacional? Bueno, existe una discusión internacional muy importante con relación al crecimiento económico en China, el cual ha mostrado síntomas de debilidad, de retroceso, básicamente liderizado por un proceso de cambio de modelo, de un modelo de crecimiento basado en exportaciones a un modelo de crecimiento con consumo interno, ¿okay? Eso ha disminuido el potencial de crecimiento de corto plazo de China y en consecuencia la demanda de todos los commodities. Es decir, esto no es un tema únicamente de petróleo, el caso de otros commodities a nivel internacional están sufriendo de la misma debilidad en los mercados. Adicionalmente, eso habría que sumarle los problemas de Europa. Europa tiene problemas de crecimiento, vemos una actuación muy agresiva del Banco Central Europeo, no solo para tratar de estimular el crecimiento, sino adicionalmente para evitar caer en un problema de deflación. Deflación es un problema fundamental en las economías, por supuesto Venezuela está muy lejos de esto, pero en el caso de las economías de Europa, debido a que si se percibe que va a haber deflación, lo que ocurre es que las decisiones de consumo de hoy se posponen para mañana. ¿Por qué? Porque si en un escenario de deflación el precio de mañana es menor que hoy. Claro. Entonces caen en un proceso recesivo en el cual no puede salir. Ahora, disculpa, sí. Digamos en medio de esta situación, que como dicen, hay que arroparse hasta donde nos alcance la cobija, ese es el precio que tenemos actualmente y podemos promediar, como decías, a nivel anual, pero no vemos medidas de fondo, ni siquiera de forma, que tiendan a digamos, a una reestructuración de lo que se ha venido, digamos, haciendo hasta ahora, que es pensando en un dólar, en un barril de más de 100, y, digamos, no se han tomado medidas de fondo que ya habían sido advertidas incluso. Hasta nos fuimos por debajo del presupuesto, creo que estaba en 60 bolívares, ¿no? Ya, $60 y estamos en 40, o sea, tenemos ahí 20 bolívares menos, ¿no? Sí.
Y de paso tenemos las elecciones parlamentarias, ahora el 6 de diciembre, cosa que también pudiera frenar, digamos, la intención del gobierno de hacer algunas medidas de fondo. ¿Cuáles tú crees que debe ser lo más urgente, dada la situación tan difícil que tenemos? Sí, es sorprendente que en este escenario petrolero internacional y la condición o la situación actual de la economía venezolana, las autoridades no presenten un programa importante para atenuar los impactos de esta situación. Creo que Venezuela tiene un potencial muy importante desde el punto de vista económico y hay que tomar medidas para tratar de atenuar los impactos de este escenario económico internacional. Creo que las medidas en el muy corto plazo tienen que incluir dos elementos fundamentales. Uno que trate de estimular el lado de la oferta de la economía y otro que restrinja, si se quiere, un poco el lado de la demanda de la economía. En el caso de la oferta, es fundamental mejorar el nivel de liquidez de las reservas internacionales. Cuando estamos hablando, y como tú mencionabas, que Venezuela cierra con 16.000 millones de dólares en reservas internacionales, esa cifra es cierta, pero lo importante allí es que solo 1.000 millones de dólares son líquidos. Es decir, la liquidez de reservas es importante para enfrentar necesidades de importaciones y de esa manera tratar de atenuar cualquier desbalance que existe en la economía venezolana. Hoy tenemos una posición de liquidez de reservas muy limitada y eso hace que el escenario económico no pueda revertirse en el corto plazo. Primera decisión de las autoridades económicas, tienen que reestructurar el nivel de las reservas internacionales, su estructura de liquidez, para hacer posible el financiamiento de importaciones de manera más importante y de esa forma aumentar la oferta interna de bienes y servicios. Eso en el futuro reduciría los niveles de inflación y reduciría los niveles o los problemas de abastecimiento que hemos estado viviendo recientemente. Ese es el primer elemento. Eso puede ser, uno, tomando decisiones acerca de la posición de oro de Venezuela; dos, tratando de utilizar de manera adicional los derechos especiales de giro; y tres, establecer una nueva estrategia de endeudamiento externo. Ese es un tema fundamental. Es muy importante tener presente que el ministro de Finanzas hace 2 semanas en Nueva York mencionó algo de esto tangencialmente, pero creo que este es el tema central de muy corto plazo. El segundo tema de corto plazo es que toda esa demanda que hemos estado viendo de manera continua está atada fundamentalmente a una política fiscal muy agresiva. El gasto del gobierno ha sido muy alto. No solo el gobierno gasta los ingresos petroleros y no petroleros, emite deuda interna que coloca en el sistema bancario, sino que además está creando dinero. Está creando dinero inorgánico para poder financiar las actividades no petroleras de PDVSA. Eso está creando unos niveles de demanda interna, unos niveles de liquidez monetaria muy importantes que están presionando continuamente en la economía, generando al final estos niveles de inflación y los problemas de abastecimiento que hemos estado viendo en la actualidad. Esos son dos temas de muy corto plazo que tenemos que enfrentar. De esa manera recuperaríamos parcialmente la actividad económica, se reducirían los niveles de inflación a través de una reducción del desbalance entre la demanda y la oferta, y adicionalmente el tema de abastecimiento podría ser menos importante. Ahora, claro, aquí hay varios niveles, digamos. En este momento la preocupación de la gente, del ciudadano, es que no le alcanza el dinero para alimentarse, para poder sufragar ciertos gastos básicos, digamos, de salud, etcétera. Y nos encontramos con que los más afectados probablemente sean los empleados, que están atados a un sueldo y de alguna forma, digamos, los que comercian logran bajar un poco esa presión porque están subiendo los precios de sus artículos. Ahora, esto ameritaría pues que se pueda dar un aumento de sueldo, pero ese aumento de sueldo seguiría afectando el ciclo inflacionario si no se toman medidas estructurales. Ciertamente, o sea, uno puede pensar de que una medida de ajuste salarial es socialmente justa
y quizás económicamente inconveniente debido a que esto acelera la inflación en el corto plazo, pero es una medida que para la sociedad en oportunidades le resulta atractiva porque trata de atenuar el impacto de la inflación en el muy corto plazo. Como solución económica formal, eso no es una solución. Eso es una decisión que se toma para darle ventaja a la sociedad, a la parte de los asalariados, que son los que más sufren en estos procesos porque no tienen capacidad de negociación para aumentar su salario. El tema central es que tenemos que enfrentar este desequilibrio económico de una manera fundamental, con una estrategia bien diseñada, bien estructurada, para tratar de acercar, para tratar de disminuir el desbalance que existe en la economía entre la oferta y la demanda y tratar de acercar la oferta hacia la demanda, sí, que debería ser la estrategia a seguir. Ahora, ya llevamos 16 años de la aplicación de lo que el mismo liderazgo, digamos, del gobierno ha llamado el socialismo del siglo XXI. Pero a lo largo de 16 años vemos los resultados hoy día en los que está Venezuela, con unos indicadores que siempre salimos a la luz, lamentablemente, con cosas, digamos, en rojo negativas, a la hora de un análisis mundial y de nuestras economías. Incluso la economía, el PIB de la economía peruana superó a la venezolana. O sea, lo desplazó como mercado dentro de los primeros 8 de América Latina. Bueno, al final el problema es un problema, digamos, coyuntural, o es un problema de modelo, porque estamos hablando de 16 años aplicando un modelo, si es que se puede llamar así, y vemos los resultados. Bueno, lo que tenemos que tener presente es que lo que estamos viviendo hoy en términos de diseño de política económica es básicamente lo que habíamos visto en el pasado, en esta oportunidad un poco exacerbado por los niveles de gasto. ¿Qué es lo que tenemos hoy y por qué lo estamos viendo hoy y no lo vimos antes? Hoy estamos viendo quizás los mismos desequilibrios macroeconómicos que vivíamos hace 5 años, hace 8 años. La única diferencia que hay detrás de este escenario y el que vivíamos recientemente es el precio del petróleo. Cuando el precio del petróleo estaba a 100, podíamos importar muchas cosas, podíamos asignar dólares y simplemente el desbalance no lo veíamos de una manera tan importante. Hoy que el precio del petróleo cae, se hacen evidentes todos los desbalances. Es el mismo desbalance que teníamos en el pasado. Con una pérdida del mercado, digamos, la producción interna. Sí, bueno, ahí podemos hacer un análisis más profundo que antes básicamente dependíamos del ingreso petrolero que estaba atado al precio y a las cantidades. Como hemos descuidado todo el tema de las inversiones petroleras, las cantidades desaparecieron y entonces hoy simplemente estamos a merced de un precio que se determina en un mercado competitivo internacional, pues. Entonces, lo cual en términos de estrategia económica de país, en términos de estrategia económica de una sociedad, es lamentable porque estamos dependiendo de un precio sobre el cual no tenemos ningún poder y que lo determina un mercado competitivo. O sea, donde básicamente al final somos tomadores del precio que el mercado diga, pues. Claro. Y eso es muy grave. Pero el tema central que tenemos que tener presente y que la sociedad tiene que tener claro en su búsqueda por generar crecimiento económico sostenible con baja inflación y que al final redunde en bienestar, se basa únicamente en el diseño de la política fiscal. En el pasado, para decirles, el gobierno central gastaba alrededor de 24% del producto. Hoy, de acuerdo a las últimas cifras que entregaron las autoridades económicas en Washington hace un par de semanas, estamos hablando que del año 2010 al año 2015 o 2014 hemos gastado 42% del producto. Esos son unos niveles de gasto que al final, a $100 por barril quizás era posible financiarlo, a 45 dólares por barril no es posible financiarlo y nos lleva a estos escenarios que estamos viendo hoy. Bueno, le damos las gracias a ustedes y si Dios quiere nos vemos la próxima semana
Gracias a nuestro invitado de hoy, Efraín Velázquez, presidente del Consejo Nacional de Economía. Gracias por invitarme. Invierte más para ganar más. Incrementa y mantén el saldo de tu cuenta corriente remunerada BOD y disfruta de un mayor rendimiento para tu dinero. Hagamos negocio.